Y al final son mecanismos de emergencia que vamos utilizando del organismo, pero llega un punto donde ya no puede más, está saturado el cuerpo, está inflamado, se produce una ruptura de estas células que tenían que estar juntas en el intestino, se abren y pasan estas moléculas más grandes de alimentos que no se han llegado a digerir bien. Bueno, se produce un descontrol y un caos total en tu organismo. Hola, ¿qué tal? Soy Ramsey Coury y quiero hablarte de la flora intestinal y todos los trastornos que está generando en muchas personas que tienen un descontrol o una desregulación de esta microbiota, de esta flora intestinal que tanto oímos y que tiene muchísimo que ver, bueno, es que ya se está considerando prácticamente como un órgano independiente, y es debido a la cantidad de funciones como absorción de no solo de nutrientes, de vitaminas y otras muchas facetas que realiza, como también la producción de serotonina. El 80% de la serotonina se produce en nuestra microbiota y esto va a influir muchísimo en nuestras emociones, en nuestro estado mental. Ya sabemos que la serotonina es esta hormona, este neurotransmisor del bienestar, de la satisfacción. Entonces, no podemos desvincular nuestras emociones con el estado de la microbiota y por ello con la alimentación. Ya sabemos que hay una relación directa entre nuestras emociones, la depresión, con la alimentación. Por eso es muy importante que lo tengas en cuenta si tienes algún trastorno emocional. Es importante saber, como ya decía, que se está considerando prácticamente como un órgano debido a, bueno, lo importante que es esta flora bacteriana, y es que albergamos millones y millones, billones con B de bacterias. Y el intestino pues hace muchísimas funciones, o dentro del intestino tenemos una cantidad enorme de estas bacterias que van a hacer muchísimos procesos y que dependiendo de la calidad de estas bacterias vas a tener o vas a ser más propenso a tener muchos síntomas, enfermedades y problemas de salud en general, o tener una buena salud. Por esto es importante que las bacterias sean de buena calidad y sean las correctas y las óptimas. Es cierto que muchas personas tienen problemas al digerir sustancias o al digerir alimentos que son saludables, y es debido a que la calidad de estas bacterias no son como deberían de ser. Y de aquí que estos problemas, cuando consumimos alimentos como las frutas o algunos vegetales o incluso las legumbres, generen pues molestias, gases, hinchazón, inflamación, bueno, muchos síntomas que tienen personas que cuando les recomiendas una alimentación basada en plantas, pues les cuesta mucho e incluso dan pasos hacia atrás porque parece ser que les sienta mal. Esto es un aviso del organismo de que algo no está funcionando bien. Fíjate, la mucosa que protege el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, todo es mucosa, está protegiendo esta mucosa. De hecho, tenemos células en el intestino que se encargan de producir esta mucosa. Esta mucosa nos protege de todos estos agentes externos tóxicos, los productos alimentarios, muchos que no son alimentos, que son simplemente comestibles. Entonces hay que tener en cuenta que lo importante es no desgastar esta mucosa, que probablemente ya la tengamos desgastada de tantos años. Al final el cuerpo es muy resistente, pero después de 20, 30 o 40 años castigando nuestro organismo y maltratándolo, pues ocurren estos sucesos y al final son mecanismos de emergencia que vamos utilizando del organismo, pero llega un punto donde ya no puede más, está saturado el cuerpo, está inflamado, se produce una ruptura de estas células que tenían que estar juntas en el intestino, se abren y pasan estas moléculas más grandes de alimentos que no se han llegado a digerir bien. Bueno, se produce un descontrol y un caos total en tu organismo. Entonces es importante prestarle atención a muchos factores. Por ejemplo, podría ser interesante una persona que tiene estas bacterias, vamos a decirlo para que todo el mundo lo entienda, de mala calidad, son más predominantemente ácidas. Y cuando, lo que hablaba anteriormente, ¿no? Cuando consumimos más frutas, más legumbres, alimentos supuestamente muchísimo más saludables, supuestamente no, o sea, más saludables, cuando consumimos estos alimentos precisamente ocurre que estamos poniendo el punto en el problema. O sea, si nos sienta mal alimentos como las frutas, que son los alimentos ideales para el ser humano, ya sabemos que hay un punto sensible. Sería como una linterna dentro de nuestro organismo. Está poniendo un punto de luz donde hace falta identificar que hay un problema. En este caso puede ser también algún problema en el estómago, algún problema, bueno, en el intestino, en el colon. Pueden ser muchos síntomas, pero normalmente, en este caso hablando de la flora bacteriana, pues sí que habría que tener en cuenta
que probablemente estas bacterias sean de dominio ácido y necesitamos un periodo de transición hasta que estas bacterias vayan cambiando poco a poco y se dejen de producir estas sensaciones fermentativas o de gases y acidez. Así que es importante y podría ser interesante el consumo de algún prebiótico que contenga diferentes cepas y una buena cantidad, o sea, millones y millones de bacterias y diferentes cepas. Habría que tener en cuenta eso, pero esto sería en último lugar. Lo primero sería tratar la alimentación, comenzar a consumir alimentos más crudos. Alimentos como las frutas, por supuesto, hojas verdes, que ayuden a ir cambiando esas bacterias de nuestro organismo, esas células intestinales que producen mucosa, que se vayan reparando, para que tengan que producir mucosa, para poder también a su vez reparar el intestino ya dañado, y a la vez que no necesitemos tanto de la protección de esta mucosa, por rasgar estas paredes. Al final no deja de ser, nuestro cuerpo no dejan de ser conductos, tuberías, y necesitamos que todos los fluidos, que el alimento, decimos siempre, ¿no?, que somos mayoritariamente agua, pues necesitamos que todos los conductos estén correctamente para que pueda fluir bien todos los fluidos de nuestro organismo, el agua, la sangre, el sistema linfático, todo tiene que fluir bien y las tuberías tienen que estar limpias, correctamente limpias, y nuestro cuerpo debería de ser como un arroyo, como ese río, como ese agua cristalina de los ríos que fluye, y no como en pantanos donde se genera lodo, barro y aparecen insectos. Al final el cuerpo es igual. Cuando vemos una charca que lleva días el agua estancada o empantanada, vemos cómo se comienza a generar suciedad, barro, lodo, sustancias, ¿no? Y aparecen, ¿qué es lo que aparecen? Microorganismos, virus, bacterias, animalitos. Pues así mismo ocurre en nuestro organismo, y esto es lo que le pasa a mucha gente. Comienzan a proliferar bacterias que no son interesantes, que no deberían de sobrecrecer, y de aquí vienen muchos problemas. Entonces no hace falta entender demasiado la microbiota y nuestra flora bacteriana. Lo que tenemos que saber es que al final se trata casi de un órgano, de microorganismos que conviven con nosotros, y que debemos, quédate con esto, es lo más importante, debemos darle el mejor alimento posible. Alimentos alcalinos, alimentos ricos en agua, en antioxidantes, en fibra. Porque estos bichitos van a generar también su propia basura. Igual que las personas van al baño, pues estos bichos también. Entonces el cuerpo está diseñado para manejar este nivel de toxicidad, por así decirlo, para que lo entiendas. Pero claro, el problema es cuando a estas bacterias le damos mala alimentación, ellas se convierten en bacterias negativas, generan sus propios desechos, sus propios excrementos, y bueno, todo se convierte en un caos. Al final es todo un organismo lleno de putrefacción y fermentación. Así que hay que darle la vuelta. Simplemente para arreglar estos desajustes, lo importante es sobre todo consumir más crudos, alimentos que contengan enzimas. Nosotros tenemos enzimas para digerir y desgramar, ¿no?, estos alimentos, pero los propios alimentos tienen sus propias enzimas para ayudarnos a este proceso. Así que es importante que te centres en alimentos crudos con sus componentes o su contenido en enzimas, y nuestras propias enzimas que actúen de manera en sinergia para poder desintegrar los alimentos y que los podamos digerir, y que sirvan a su vez de alimentos para estas bacterias que conviven con nosotros. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Muchas gracias por quedarte hasta el final y escuchar este mensaje. Espero que te pueda ayudar. Suscríbete y dale a la campanita, porque si no, no te va a avisar, y me gustaría que pudieras ver más vídeos de esta temática que te puedan ayudar, que te puedan interesar y que te puedan llevar a un estado de salud más óptimo, donde puedas provocar la mejor versión de ti, sentirte más joven, una persona más activa, mucho más saludable, ¿no?, en todas las facetas, no solo a nivel físico, sino también mental. Recuerda, nuestra microbiota, nuestras bacterias tienen mucho que ver con nuestro estado mental. Así que a cuidar tu salud.